Muy bien. Les dejo aquí la guía número 3. Específicamente nos vamos a tipos de gráficos. ¿Ya? Vamos a ver varios tipos de gráficos y después vamos a tratar de extraer información a partir de eso. ¿Ya? Entonces, vamos a ir explicando de manera muy rápida. ¿Ya? Aquí tenemos un gráfico, puede valer más que 1000 palabras, pero puede tomar muchas palabras para hacerlo. John Tukey. ¿Ya? Entonces tenemos aquí varias cosas, acá un poquito de historia acerca de la importancia de lo que son los gráficos y comenzamos con el siguiente, gráfico de barras. ¿Ya? Entonces, en el gráfico de barras específicamente muestra frecuencia o frecuencias relativas porcentuales dispuestas en un eje horizontal, ¿ya? Como tenemos acá en un ejemplo. Las frecuencias se representan por el alto de la barra, reflejada en el eje vertical. Todas las barras tienen el mismo ancho y están igualmente espaciadas unas de otras. Suele utilizarse para comparar especialmente si el número de datos es razonablemente pequeño y con pocas categorías, como tenemos acá. ¿Ya? Básicamente eso. Podemos tener gráficos horizontales, pero también podemos tener gráficos verticales, ¿ya? Donde em, tengamos esta otra disposición. Ninguna de las dos está mala, las dos están correctas. Después de eso, vamos a tener gráficos de barras múltiples que específicamente nos sirven para comparar con respecto a ciertas categorías. Ya, por ejemplo, acá tenemos una tabla, si ustedes se dan cuenta, en donde se divide en hombre y mujer. Entonces acá nosotros podemos utilizar la simbología o el color de cada barra para especificar el género que tenemos acá. ¿Ya? Se puede realizar de esta forma, ¿ya? O también se puede poner una barra sobre otra, obviamente también diferenciando el color de cada uno. Donde la facilidad que tiene esta barra es que me entrega inmediatamente el total de personas que hay en cada categoría. Ya, aparte también me entrega esa información. La importancia de los gráficos, como yo les decía adelante, es súper importante porque a partir de esto, ya yo solamente viendo un gráfico y teniendo la capacidad de leer bien un gráfico, puedo observar inmediatamente, si ustedes se dan cuenta, que em, puedo obtener información de manera mucho más rápida que con respecto a leer todo un estudio. Ya puedo centrarme solamente en los gráficos y a partir de eso puedo generar algo, una conclusión súper importante. Vamos con el siguiente. El siguiente es el gráfico de líneas. ¿Ya? El gráfico de líneas específicamente, em, como dice ahí, este tipo de gráfico permite observar y analizar valores que va tomando la variable, especialmente en un periodo de tiempo. En el eje horizontal se ubican las categorías en donde se organizan los valores que generalmente refieren a tiempos, horas, días, meses. Y en el eje Y vertical, los puntos representan los valores que toma la variable en esa categoría. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico de temperaturas registradas durante todo un año, del promedio de las temperaturas, ¿ya? Y tenemos enero y ahí se va registrando cada temperatura. ¿Ya? Es básicamente eso. Importante, si ustedes se dan cuenta, definir variables en cada eje. Ya, si ustedes se dan cuenta acá también, a la hora de realizar un gráfico es súper importante definir variables. Lo ideal, chiquillos, es que a partir de esto terminemos, vamos a ver los tipos de gráficos y ahí nos vamos a meter de lleno con lo que son, cómo usarlo en Excel. Ya, cómo realizar esto en Excel de manera bien sencilla. Ya, porque no tiene gracia estar haciendo gráficos a mano a estas alturas. ¿Ya? Después tenemos el histograma. ¿Ya? El histograma generalmente, si ustedes se dan cuenta, está relacionado con barras también. Pero la diferencia es que acá, si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior ya tenemos que son barras continuas con respecto a las barras que teníamos acá, que estaban separadas específicamente. ¿Ya? En cambio acá tenemos barras continuas. ¿A qué hace referencia esto? Aquí vamos a tener una tabla, ¿ya? Que va a estar organizada por intervalos. ¿Ya? Van a ser datos agrupados, ¿ya? Por intervalos en donde estas van a ser las clases. Si ustedes se dan cuenta, obviamente aquí son de distintos colores, ya se definen ahí los colores por cada clase, ¿ya? Y ahí tenemos obviamente, acá ahí tenemos un gráfico de la frecuencia relativa. Así que esencialmente lo mismo. Nuevamente se definen las variables y tenemos frecuencia relativa y acá tenemos las estaturas. Bien.
Entonces, en base a eso, necesito que hagan los siguientes ejercicios que se deben entregar, por favor, el 22 de mayo. Ya, los ejercicios que tienen que hacer, por favor, son los siguientes. Tenemos aquí una tabla que me muestra los resultados del CIMSE ya en el año 2002 de cuarto básico. Tenemos matemática y lenguaje. Necesito que me construyan un gráfico de barras múltiples. Ya teniendo en cuenta esto, lo pueden hacer como ustedes quieran. Pueden hacer una barra sobre otra, una barra al lado de la otra. Yo creo que sería más conveniente realizar sí, una barra al lado de la otra. Ya, porque acá tenemos puntaje en matemática y puntaje en lenguaje. Ya son como dos cosas aparte. Después tenemos que también tienen que hacer un gráfico de puntos para ambas categorías. Si ustedes se dan cuenta pueden hacer un solo gráfico de puntos, pero las líneas las pueden hacer de distintos colores. ¿Ya? Uno, por ejemplo, matemática con rojo y lenguaje con azul o viceversa, como ustedes quieran. Y a partir de los gráficos que ustedes obtuvieron, qué región tiene una menor diferencia de puntaje en las pruebas de lenguaje y matemática. Ahí tienen que ver inmediatamente cómo yo a partir del gráfico veo dónde está la menor diferencia. Que quizás empezar a buscar aquí en la tabla con cada uno de ellos, quizás el gráfico es mucho más práctico. Y después tenemos la siguiente tabla aquí, en donde tenemos la siguiente tabla muestra la cantidad de colesterol total en un grupo de pacientes cuya edad es entre 50 y 60 años. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos variables continuas. ¿Ya? Aquí tenemos que esto va avanzando a partir de un intervalo. Entonces tenemos que construir un histograma ya de esta tabla representada. Recuerden que el histograma era aquel que generaba las clases. Cada barra debe ir de un color distinto. Así que por favor ahí para que me hagan la simbología, por así decirlo, de esto. ¿Ya? Y ahí tenemos una pregunta. Se considera un nivel normal de colesterol entre 200 y 239. ¿Cuántos de los pacientes se encuentran dentro de los niveles normales? ¿Ya? Entonces para que ahí vayamos haciendo ese detalle y ese desglose. ¿Ya? Eso chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos. Cuídense mucho.